Muy bien, chicos de primero. Buenos días. Hasta aquí nosotros habíamos visto casi toda la parte química, ¿no? Habíamos visto los estados de la materia, la clasificación de la materia y también habíamos podido observar las propiedades particulares, todo lo que tiene que ver con la materia. Pero a partir de hoy vamos a ver la clasificación de los seres vivos. Como tú ves acá, tenemos a los seres vivos. Ahora, los seres vivos son, una infinidad, son bastantes. Por ejemplo, hay seres vivos, en este caso, como aquí ves tú, bacterias. Mira, aquí hay en las profundidades, también en los volcanes, hay algunos animales que viven. También en algunas zonas muy saladas. Mira, en el mar están aquí en este caso las esponjas. También están los animales como los chimpancés, las algas también son seres vivos. Muchos de ellos, los arrecifes de coral, animales que viven en las profundidades marinas como este pez, todos ellos se tienen que clasificar. Pero ¿cómo crees que los científicos pudieron hacer esto? Les tomó varios años poder hacer estas clasificaciones. Vamos a ver un poquito de la historia y de cómo clasificaron a estos seres vivos. ¿Te acuerdas del año pasado nosotros habíamos hecho 5 reinos? Este año no va a ser 5 reinos. Vamos a ver qué es lo que sucede en la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a contarte un poquito de la historia de la clasificación de la materia. Dice, casi 2000 años después, el biólogo sueco, o sea, quiere decir, imagínate, después estamos hablando de Jesucristo, Carolus Linnaeus, en realidad se le llama Carl von Linneo, creó un sistema de clasificación diferente. Su idea era agrupar animales y plantas basadas en similitudes en su estructura y también en sus diferencias. O sea, qué animales se asemejaban más, qué plantas se asemejaban y cuáles también habían sus diferencias. Tú sabes que de repente el perro tiene similitudes con el lobo, pero no, el lobo no tiene similitudes con el chimpancé, ¿no? Igual las plantas. Hay plantas con flores, hay plantas sin flores. Hay plantas con fruto y no hay plantas con fruto. Hay árboles gigantescos como hay pequeñas flores, arbustos. Entonces, todas esas cosas quiso estudiar. Lo estudió en uno que se llamó el sistema natural, sistema Nature. Entonces, este sistema natural clasificó la naturaleza en una jerarquía. Propuso que había 3 grandes grupos llamados reinos, en los que podía encajar toda la naturaleza de estos reinos. En realidad fue el reino animal, el reino de las plantas y el reino mineral. Esas son las primeras 3 reinos que se clasificaron. Pero ya sabemos que el reino mineral no es un reino porque no son seres vivos. Los minerales no son seres vivos. Luego por eso fueron sacados. Él dividió cada uno de estos reinos, mira, primero en clase. La clase se dividiera en órdenes, estas se dividieron en géneros y el género era algo singular y luego en especies. ¿Esto qué quiere decir? Que el conjunto de especies es un género, el conjunto de géneros es orden, el conjunto de orden es clase, el conjunto de clases es un filum y el conjunto de filum son los reinos. Así. Hoy solo usamos este sistema para clasificar a los seres vivos. Linneo incluía todas las cosas, aún las no vivas, como el reino mineral. Además, ha agregado algunos niveles adicionales a la jerarquía de todos los animales. Nosotros tenemos ahora 6 reinos, pero también existen los dominios. 3 dominios, que son el archae, bacteria, eucaria. Pero nosotros vamos a ver los 6 reinos. Mira, como ves acá, vamos a ver cómo se logró clasificar los organismos en 6 reinos. Existen 6 reinos que agrupan toda la diversidad de organismos sobre la Tierra. Los criterios que tomaron fueron los siguientes: el número de células, el tipo de células que tienen, o sea, si son procariotas, eucariotas, que eso ya lo hemos visto, y la nutrición, o sea, cómo se alimentan. Luego te voy a explicar este cuadrito. Pero vamos acá, dice.
Los científicos de hoy tienen herramientas y tecnologías disponibles que les han permitido estudiar a los organismos más cerca que antes que los otros científicos. Por tal motivo, se han dado cuenta de que algunos organismos no encajan del todo en el grupo de las plantas o animales. Eso es lo que sucedía con el reino de los hongos. Los hongos en un principio eran parte del reino de las plantas, pero los hongos no se alimentan igual que las plantas. Las plantas realizan fotosíntesis y el reino fungi no. Entonces fueron sacados a otro reino. Lo mismo sucedía con las bacterias. Y hay bacterias que no solamente son como las que conocemos y producen enfermedades, sino que hay bacterias que viven en lugares muy profundos, muy profundos y salados. Y también fueron sacados del reino Monera y puestos en el reino Archaea. Como resultado, muchos y más reinos de organismos se usan actualmente. Los científicos de hoy miran la estructura celular, cómo se mueve el organismo, cómo él obtiene su alimento, su reproducción, cómo los datos lo diferencian, lo que te dije aquí. Ahora sí, mira los 6 reinos que existen. Están el reino Archaea, que se le conoce también este reino antiguo, el reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Plantae, el reino Animalia. ¿Qué célula tiene el reino Archaea? Unicelular. Es una bacteria muy simple, o sea, procariotas, pues, ¿no? Es de una sola célula y son procariotas. Su nutrición autótrofa. Ella elabora su propio alimento. El monera, en este caso las bacterias, también son seres unicelulares, también tienen células procariotas y también elaboran su propio alimento. A diferencia del reino protista. El reino protista hay animales unicelulares y también pluricelulares en el caso de las algas. Y ya las células son eucariotas, o sea, ya tienen organelos. Luego se alimentan de manera autótrofa, que en este caso son las bacterias y también las algas. El reino fungi tienen animales unicelulares porque hay algunos que son microscópicos los hongos y otros son pluricelulares. En cambio, sus células son eucariotas y también en este caso son heterótrofos. Ellos se alimentan de animales muertos, no elaboran su propio alimento, no hacen fotosíntesis. En el caso de las plantas son pluricelulares, muchas células, sus células son eucariotas y son autótrofos, o sea, hacen fotosíntesis y elaboran su propio alimento. En el caso del reino animal, son pluricelulares, su célula también es eucariota, pero son heterótrofos, o sea, dependen de otros animales para su alimentación. Vamos a ver el reino Archaea, también llamado Arqueobacterias o reino Archaea. El nombre Archaeobacter o Arqueobacterias, ¿ya? Incluye un organismo unicelular, como ya lo habíamos visto en el cuadro anterior, y su nombre significa bacterias antiguas. Los científicos piensan que eran como las primeras formas de vida que hubo en la Tierra hace miles y millones de años. Bueno, eso creen los científicos. Su material genético no está contenido dentro de un núcleo, por eso es una célula procariota. ¿Te acuerdas que la procariota, eso lo hemos visto el año pasado, no tienen un núcleo definido, solo tienen ribosomas, no tienen más, ¿no? Por tanto, sus células se llaman procariotas, el cual carece de estructuras en contraste de la célula eucariota que tiene todos sus organelos. Ahora, a pesar de que las bacterias carecen de un núcleo y otras estructuras, todavía estas son capaces de realizar tareas necesarias para poder vivir. Normalmente, en el caso, ellas usan la energía, crecen y se desarrollan respondiendo a su entorno y también se reproducen. Normalmente, estos animalitos viven en los geysers, o sea, en aguas extremadamente calientes. Los geysers salen aguas calientes de las profundidades de la Tierra y tú crees, ahí viven algunas bacterias antiguas. Estos organismos han estado dentro de un reino separado porque su composición química es diferente a las eubacterias, ¿no? O sea, al reino Monera. Y a su vez la forma en su material genético se reproduce también es diferente.
Después te voy a contar unos datos curiosos al final, en la última diapositiva, para que tú puedas ver algunos datos curiosos del reino antiguo, del reino Archae. Ahora vamos a ver el reino Eubacterias o Monera. El reino Eubacteria, estos juntos con las Archaeobacter, o sea, las anteriores, alguna vez llegaron a constituir el reino Monera. O sea, quiere decir que antes el reino Archae pertenecía al reino Monera. Pero después de muchos estudios y darse cuenta que las otras bacterias tienen diferente a este tipo de bacterias, entonces la clasificaron en otro reino. Por lo tanto, hubo 6 reinos. Estos se clasificaron en el reino Monera. Al igual que las Archaeobacter, las eubacterias también son unicelulares, también carecen de un núcleo, pero sí tienen una pared celular. Algunos pueden hacer su propia comida, o sea, son autótrofos. Otras bacterias también dependen, ¿no? De este tipo, deben encontrar su comida como las Archaeobacter. Químicamente son similares a los otros reinos, o sea, muy parecidos al reino Archaeobacter. A diferencia del Archaeobacter, es importante mencionar que este tipo de bacterias son las causantes de las enfermedades de los seres humanos. O sea, quiere decir de la malaria, del Zika, de la chikungunya, ¿no? De todos estos, en su gran mayoría, pertenecen estas bacterias. Para matar una bacteria, pues se necesita antibióticos. Las bacterias sí pueden ser muertas por los antibióticos. Es por eso que cuando nos da algún tipo de esa enfermedad, los médicos utilizan antibióticos para matar. Ahora, hay varios tipos de estos eubacterias. Estos que tienen formas redonditas las llaman cocos. Luego hay unos que tienen forma de bacilos, ¿no? O de bastoncitos como estos, y estos con unos bacilos. Otros también se llaman vibrios, así como este que parece muy parecido a un espermatozoide, pero no es un espermatozoide. Y a través de ese flagelo se mueve. Y otros que son muy delgaditos, que son como si fueran una espiral o espiroquetas, así se llaman, ¿no? Espiroquetas. Entonces hay varias formas de las eubacterias. Muy bien, hasta aquí nosotros hemos visto solo 2 reinos y la historia. En la próxima clase veremos los otros 3 reinos que nos faltan, o 4 reinos, perdón, que nos faltan en una subsiguiente clase. Pero vamos a ver cuáles sabías que. Dice, esto es en el caso del reino Archae. Viven en la proximidad de manantiales de agua caliente a temperaturas comprendidas entre 50 y 80 grados. Gracias a que tienen enzimas que resisten estos calores, ellos pueden vivir. Es el reino Archae. También se encontró del reino Archae en la isla Vulcano, en Italia. Se conoce también como bola de fuego. Viven ahí en esas profundidades, aún incluso de los volcanes. La tasa de duplicación es muy rápida, se duplican pero rápidamente. También dentro de un volcán pueden estar de 70 a 103 grados y vivir. Requiere ambientes con altas concentraciones de sal. Sabes que en el mar Muerto no hay animales, pero sí hay bacterias, en este caso del reino Archae. Y aquí ves, mira, en agua salada, esto es a un microscopio muy elevado, se ven, porque si no, no los puedes ver. Entonces, como ves, aquí está. Muy bien, hasta aquí, espero que hayas entendido. Gracias por escuchar mi clase y no te olvides enviar tu ficha a mi correo y poner en asunto tu grado y tu nombre. Muchas gracias, hasta una próxima clase. Adiós, chicos de primero.